Bienvenidos a Cine Aparte, ya dirigiéndome en concreto a muchos de ustedes, bienvenidos de nuevo a Cine Aparte. En su primer ciclo, este espacio de cine duró 10 años, prácticamente ininterrumpidos, y durante ese tiempo pues construimos una comunidad muy sólida y muy entrañable. Gracias por su compañía durante ese tiempo y también gracias por hacerme saber que extrañaban el espacio, que querían que volviera. A quienes no saben de qué estoy hablando y ven esto por primera vez, bienvenidos también. Este es un espacio en el que cada 2 semanas hablaré de una película, o de dos, o de un director, o de alguna corriente. Nada de esto necesariamente atado a los estrenos o a la cartelera. Como el nombre Cine Aparte sugiere, entre otras cosas, intentaré hablar de películas que a veces quedan al margen de los comentarios del momento. Y sin embargo, y este es uno de los criterios que me he impuesto a mí misma en este espacio, procuro que sean películas que ustedes puedan ver, ya sea en salas, ya sea en plataformas, ya sea en DVDs. La idea será trazar puentes y relaciones entre esa película y otras, o con momentos en la historia del cine, o con momentos en la historia del arte, o con cualquier otro aspecto del mundo con el que esta película dialogue. En todo caso, no hay mejor definición que la que se va construyendo en el camino, así que sin más preámbulo, arranquemos con esta entrega. Me ocupo de una película que aterriza en salas mexicanas y que tuvo su estreno mundial hace apenas unas semanas en el Festival de Cine de Cannes, en su sección oficial. Es decir, es un estreno, pero también es una película muy representativa de un director consolidado, reconocido y autor de uno de los estilos más identificados en el mundo contemporáneo. Me estoy refiriendo a Wes Anderson y a la película El esquema fenicio. Casi doy por hecho que la mayoría de ustedes saben a qué me refiero cuando hablo del estilo visual y también narrativo de Wes Anderson. La composición de sus encuadres está regida por la simetría, por el orden, por la división en compartimentos, generalmente fotografiados en colores pastel. Incluso cuando la armonía se rompe, cuando hay caos, este caos es organizado, y todo esto comunica la idea o la noción de un mundo, por supuesto, controlado por el director, pero también de un mundo controlado en general, es decir, un mundo seguro y por lo tanto un mundo reconfortante, aun cuando se sugiere que hay cosas en el mundo que no son reconfortantes. Esto sucede en el esquema de Fenicio, para bien o para mal, y ya me voy a referir a ello con más detalle más adelante. Otra de las características muy propias del cine de Wes Anderson es que sus historias transcurren en décadas previas y por lo tanto en un mundo analógico. Esto tiene que ver con sus temas, que sugieren nostalgia por la infancia perdida, por la inocencia perdida, por momentos históricos aparentemente más apacibles o más felices, pero también se desprende de la obsesión de este director por los objetos físicos, por aparatos que se han vuelto obsoletos desde la revolución digital. No sé, teléfonos de disco, tornamesas, cualquier cosa impresa en papel. Me atrevo a decir que esto convierte a Wes Anderson en un director o en el director vivo más celoso de ese mundo en tercera dimensión cada vez más reducido. Y también creo que esto tiene que ver con su generación, que es también mi generación, y que fue la última en crecer rodeado de estos objetos físicos. Quienes crecimos en esa generación no vemos estos objetos como elementos retro, que es como han vuelto muchos de ellos bajo esa etiqueta, sino como cosas con una función. Nosotros les dimos un uso. Y es así justo como aparecen en las películas de Wes Anderson. Esto entonces, por lo tanto, cada vez se percibe más como un lamento del director por la pérdida de este uso de los objetos, como una resistencia a representar el mundo tal y como se experimenta hoy. Y digo todo esto como preámbulo al esquema fenicio, a hablar del esquema fenicio, porque hay aspectos en esta película que sugieren que Wes Anderson quiere romper con sus propios esquemas visuales y temáticos, pero que no acaba de dar el paso por completo y que queda atrapado. Hay elementos, y ahora hablo de ellos, que parecen desbordarse de las costuras tan apretadas y tan pulcras con las que este director suele rematar los bordes de sus películas. Para ya no hablar en abstracciones, describo en términos muy generales el argumento del esquema fenicio. Vamos, es casi imposible
hacer una sinopsis rigurosa de una película de Wes Anderson, tanto porque el relato se da en varios planos, a veces literarios, cinematográficos, desde el punto de vista de un personaje, etc. Y también por la cantidad de información visual y narrativa que contiene cada viñeta o cada capítulo, que es como generalmente se separan sus historias. Es imposible hacer una sinopsis rigurosa, pero también es innecesario, porque el punto en realidad es otro y es mucho más sencillo. Es la necesidad, un poco ya lo sugerí antes, o la compulsión de este director por restablecer el orden o por reparar vínculos entre personas, generalmente familias disfuncionales o familias rotas. Este es el caso justamente del esquema fenicio, que se ubica en los años 50 y que tiene como protagonista a un magnate de reputación dudosa que se hace llamar Sasha Corda, interpretado por Benicio del Toro. Sasha ha construido una fortuna embaucando a personas de poder o en complicidad con personas de poder, pero también, y esto es importante, lo ha hecho explotando y dañando a gente inocente, niños incluidos. Creo que el momento de la película que mejor define al personaje es cuando, viajando en su jet privado, explica que él no tiene pasaporte de ningún país porque no necesita de sus derechos humanos, no necesita que nadie los proteja. Se sobreentiende que si prescinde de ellos es porque no los respeta en los demás. Y esto es importante porque es uno de los elementos que parecen salirse de los márgenes del universo Anderson. Han existido otros personajes así, pero no como protagonistas. Sasha es un hombre inmoral, cosa que en términos de representación me parece totalmente legítima y muy interesante, pero en tanto que debe de existir dentro de un mundo controlado y reconfortante para el espectador, como es el universo de este director, esta crueldad, esta inmoralidad queda fuera de cuadro y esto termina siendo un poco frustrante. Sasha ha sobrevivido varios intentos de asesinato y quizá temiendo su muerte es que ha decidido heredar su fortuna, sus bienes y sus empresas incompletas a su hija Liesl, interpretada por Mia Threapleton. Ella es una novicia católica que ha venido desde el convento en el que está a punto de tomar los hábitos. Es una joven lacónica que no expresa emociones y que le tiene resentimiento a su padre por el abandono infantil y sobre todo porque hay rumores de que él asesinó a su madre. Liesl tiene 8 medios hermanos de distintas edades, de distintas madres, que viven en un ala de la casa de Sasha a cargo de tutores de los que claramente el magnate no se ocupa de sus hijos. Liesl no quiere recibir la herencia de su padre porque, como ya mencioné, están contaminadas de los sufrimientos de otros, se construyeron sobre los sufrimientos de otros. Y es así que a lo largo de la película, este es básicamente el desarrollo de la trama. Tanto Sasha como su hija la novicia, como un tutor interpretado por Michael Cera, que en mi opinión es el personaje más disfrutable de la película, van a viajar a las locaciones de estos negocios en distintas regiones del Medio Oriente, principalmente en Egipto, de ahí el nombre de la película. Todo esto en un intento de reducir los déficits acumulados y también de subsanar los aspectos turbios de las empresas. A lo largo de este viaje van a aparecer personajes excéntricos, muy propios de Wes Anderson, interpretados por actores pues ya consolidados, como Riz Ahmed, como Tom Hanks, como Bill Murray, como Scarlett Johansson, como Willem Dafoe, pero son solo personajes instrumentales, no tienen en realidad mucho desarrollo ni mucha dimensión. No voy a revelar si Sasha logra encauzar su vida y sus negocios o si logra el perdón de su hija, pero bueno, si conocen el cine de este director o si han escuchado lo que dije antes sobre su necesidad de acomodar el mundo, pues más o menos podrán prever la respuesta. Tan solo por presentar en esta película a un padre imperfecto y desobligado que busca recuperar a sus hijos, y porque uno de sus hijos es justamente una joven inexpresiva pero atraída por el glamour, el esquema fenicio evoca a The Royal Tenenbaums, la película del 2001, que no fue su primera película, pero sí fue la que lo dio a conocer y sobre todo la que estableció el llamado estilo Wes Anderson. El padre en esa película era interpretado por el gran Gene Hackman, que murió hace poco, y la hija de aquella película, la que ahora tiene ecos o resonancias en el esquema fenicio, era interpretada por Gwyneth Paltrow en el personaje de Margot
Tenenbaum. Decía que, además de ser inexpresivas, las dos jóvenes tenían en común un lado glamoroso porque la joven Liesl, la monja, poco a poco va revelando, exhibiendo su gusto por las cosas hermosas del mundo. Y esto pues no es compatible con la religión, o bueno, con la vocación religiosa. Y uno de los aciertos del esquema fenicio es justo cómo Anderson va revelando a cuentagotas esa parte de la personalidad de su joven protagonista, coprotagonista. Yo tengo debilidad por The Royal Tenenbaums, lo tengo que confesar, porque a la par de contener ese germen, esa meticulosidad visual propia del director, me parecía que el drama de los personajes era perfectamente verosímil, estaba muy bien construido, y creo que esto no sucede en el esquema fenicio. Sin duda la elección de Benicio del Toro para encarnar el personaje del padre fue una decisión arriesgada de Wes Anderson, porque de entrada es un actor con una apariencia que no tiene mucho que ver con la pulcritud y la contención de los personajes de este director, y porque además el tipo de personajes que ha interpretado Benicio del Toro nos remite de inmediato a un mundo al margen, un mundo ilegal. Del Toro aparenta estar siempre descolocado, siempre a punto de realizar algo que no debe de ser. Esto, obviamente, estoy hablando de sus personajes, no del actor. Esto viene bien a un personaje que no necesita sus derechos humanos, pero hace más difícil creer su redención dentro de esta película. Anderson dice haber tomado como modelo para la creación de Sasha a su propio suegro, recién fallecido, un empresario libanés a quien el director le tenía cariño, y que si bien no tenía el lado oscuro que tiene el personaje de la película, decía Anderson que infundía miedo en los demás, era una personalidad más grande que la realidad. Ese lado encantador, a pesar de las fallas, era perfectamente visible, comprensible y verosímil en el personaje que interpretaba Gene Hackman. Y es que no es lo mismo presentar como adorable a un fracasado, como era Royal Tenenbaum, que a un hombre sin piedad, como en teoría lo es el personaje de Sasha. Y eso, repito, quizás lo que en esta película no acaba de embonar. Al parecer Wes Anderson está queriendo apuntar hacia mundos mucho más oscuros que en sus películas previas, pero se ve limitado por sus propias reglas. Es difícil introducir un personaje inmoral en un universo estético que va siendo no solamente formal, en donde esta crueldad del mundo siempre debe de quedar fuera de cuadro. O quizás es difícil hacerlo de forma que resulte convincente. Es probable, no lo sé, que en este punto Anderson quiera explorar temas más trascendentes como el temor a la muerte o el castigo divino por haber llevado una existencia en donde se daña a los demás. Y digo que parece ser porque de hecho lo hace en pequeñas viñetas que representan ensoñaciones o delirios de este personaje, en las que aparece frente a sus antepasados en una especie de tribunal de ecos bíblicos. Son viñetas filmadas en blanco y negro, son muy interesantes y sin embargo no son suficientes. Creo que para tocar estos temas a fondo, Anderson tendría que abandonar el confort de las líneas geométricas y de las formas armoniosas y de los colores pastel. No lo sé, quizá esta película anticipa un cambio de dirección de Wes Anderson y una renuncia al control obsesivo en la representación de la realidad. Los devotos de este director no se van a sentir defraudados, se los aseguro. Los que no somos tan incondicionales, quizá estamos esperando algo más. El esquema fenicio está en varias salas mexicanas, y yo los invito a que me acompañen dentro de 2 semanas aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.